Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a un almirante de la Armada Bolivariana. Ha sido comandante de la Armada, jefe del territorio insular Francisco de Miranda, diputado de la Asamblea Nacional, fue ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, director de seguimiento y control de las políticas públicas de la Vicepresidencia de la República, vicepresidente de la Comisión de Sistema de Defensa y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la Asamblea Nacional Constituyente y viceministro de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno al despacho de la Presidencia de la República. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Pinto Blanco en Desenlaces, a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Almirante, bienvenido. Gracias, Rodolfo. Gracias por estar aquí. Esta gentil invitación y bueno, saludar a toda la audiencia de TV, pues esta televisora social que bien informa y muy a propósito, el programa que lleva por nombre Desenlace es una oportunidad súper interesante para que, bueno, los venezolanos y las venezolanas, ¿no?, en esa apropiación del conocimiento, que no es otra cosa conocer, el conocimiento no es otra cosa que conocer, bueno, la realidad ante, mira, una campaña mediática internacional que, bueno, que pone en zozobra, que pone en riesgo, mira, hasta la misma identidad nacional y que tiene como propósito confundir a toda la población venezolana y al mundo. Gracias, TV, pues, bueno, por permitir estos espacios donde podamos aclarar en este conversatorio, pues, Así es. de la cotidianidad, en este conversatorio de los temas de interés político, económico, social, y bueno, estoy acá como un servidor de la patria y como, bueno, un cuadro de la revolución bolivariana y un soldado de la patria. Así es. Almirante, le propongo algo. Comencemos hablando un poco sobre temas de política nacional. Desde que la Asamblea Nacional entró en desacato, se han venido dando diferentes actos por parte de esta Asamblea que han sido revisados, tutelados por el Tribunal Supremo de Justicia. Ese contumaz desacato ha obligado que el presidente Nicolás Maduro asuma este nuevo periodo presidencial juramentándose en el Tribunal Supremo de Justicia. Días previos se venía gestando un incipiente golpe de Estado al presidente de la República, que obligó, entre otras cosas, no tan solo a que el presidente se juramentara en el Tribunal Supremo de Justicia, sino que se adoptaran una serie de medidas adicionales. Yo quisiera, almirante, para comenzar, que nos diera su opinión sobre qué es lo que está pasando con la derecha venezolana. Bueno, en primer lugar, lo que está pasando con la derecha venezolana es que se ha montado en la ruta conspirativa, en una ruta de destrucción del Estado social y de derecho, pero esto ha sido orquestado desde Washington. Toda Venezuela conoce y sabe que pública, notoria y comunicacionalmente el presidente Nicolás Maduro, en medio de, estamos así, estamos a un paso de una guerra civil. En el año 2017, el presidente Nicolás Maduro en la Avenida Bolívar, celebrando el Día del Trabajador, hizo el llamado, pues, al pueblo constituyente, hizo el llamado al poder originario que está plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 347, 348 y 349. A ese entonces, pues, el 30 de julio nosotros fuimos en elecciones directas, secretas, universales. Fuimos a unas elecciones en medio de un llamado del presidente Donald Trump de que no fuéramos a las elecciones de esa Asamblea Nacional Constituyente. Se materializa la conformación de 545 representantes de diferentes sectores sociales, de campesinos, pescadores, mujeres, jóvenes, personas con alguna discapacidad, trabajadores, profesionales, técnicos y hasta empresarios, para poner un alto, ¿okay?, a ese clima de zozobra, a ese clima de desasosiego, Vilche, donde, mira, los niños que practicaban algún deporte no podían ir a sus instalaciones deportivas. Las personas, las señoras, los abuelos, las abuelas, que tenían que ir a una consulta médica no podían ir. Para nadie puede olvidar unas escenas
en el mirador de Santa Fe de una persona con una operación que tenía que irse en un vehículo de marca japonesa, que bueno, que se baja del barco y ella misma quita la barricada. Bueno, el 30 de julio nosotros fuimos a unas elecciones. No es un secreto que en Paramillo, allá en el estado Táchira, bueno, las personas tuvieron que cruzar ríos, tuvieron que cruzar montañas para ir a esas elecciones constituyentes. Se conforma la Asamblea Nacional Constituyente y se legitima, pues, el cese a estas funciones. Bueno, nosotros, desde la Asamblea Nacional Constituyente, en ese año 2017, bueno, la primera acción que tomó la Asamblea Nacional Constituyente es la conformación de una comisión por la paz, es legitimar nuevamente y recuperar la valoración moral del tribunal del sistema de justicia en la persona de la fiscal, de la exfiscal de la República, para ese entonces, Luis Ortega Díaz. Bueno, y se comienza a una tarea de ese llamado al diálogo, llamado a la paz y el llamado a la tranquilidad. Y bueno, la conformación de esta Asamblea Nacional Constituyente no perseguía otro objetivo, sino que, bueno, en primer lugar era la paz, la recuperación económica, la Comisión por la Verdad. Mientras tanto, existía, porque, tal como tú hiciste en tu introito, existía un desconocimiento de los poderes. No es que aquí estaban en conflictividad los poderes del Estado venezolano, es un poder que desconocía a un Tribunal Supremo de Justicia y que, bueno, conformó un Tribunal Supremo que trabaja con unos magistrados que trabajan en Coral Gables, en Miami, o de vez en cuando en Cartagena de India, ¿verdad? Conformó una fiscal, volvió a juramentar a la fiscal Luis Ortega Díaz, que bueno, que está sesionando entre Colombia, entre Costa Rica y entre Miami, ¿no? Pero, es decir, esa Asamblea Nacional se puso de espaldas al pueblo, ¿okay? Luego se construye una ruta porque comienzan las torpezas de la Asamblea Nacional, que estaba en desacato, y es la razón por la cual el Tribunal Supremo de Justicia en este año 2019, en 17 de enero, dice que, bueno, que nuevamente ratifica ratifica su sentencia 002 del año 2017. No podemos nosotros olvidar que en el año 2017 la primera junta directiva conformada por Ramos Alud, el diputado Ramos Alud, la segunda junta, luego el 11 de enero, ellos juramentan a los 3 diputados del Estado de Amazonas, donde claramente Liborio Guarulla, de manera fraudulenta, amenazando con el paranato en el Estado de Amazonas y colombiano, amenazaba al pueblo de Amazonas, de la ciudad de Puerto Ayacucho, para que votaran por él. Entonces, bueno, esto se llevó al Tribunal Supremo de Justicia y hay un proceso judicial en curso, el cual desacata el presidente de la Asamblea por ese entonces, Ramos Alud, pero llega el 5 de enero, fecha en que se relegitima el Poder Legislativo, y bueno, se instala Julio Borges, pero Julio Borges se instala con los votos de los 3 diputados del Estado de Amazonas. Y bueno, el artículo 138, el más corto de la Constitución, que reza, que era que toda autoridad usurpada es ineficiente y sus actos son nulos. Para los niños que están en el colegio, que conocen muy bien la Constitución de la República Bolivariana, es el artículo más pequeño, ¿verdad? Y desde allí, pues, ante una Asamblea Nacional, bueno, tiene que asumir la Asamblea Nacional Constituyente, mira, el orden constitucional, el orden de la vida en sociedad que está regulada por el Poder Legislativo, ¿verdad? Tal como lo expresa, bueno, Montesquieu, pues, que son los principios del Estado fundamentales, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Bueno, es el Poder Judicial de la República, el que está instalado hoy día en la persona del doctor Michael Moreno, no el que está funcionando en Coral Gables o en Key West, ¿okay? Donde están ahí unos magistrados que ni siquiera son venezolanos, pues. Yo jamás me pudiera imaginar que Suiza o Suecia o los mismos Estados Unidos en Norteamérica, ¿verdad?, su Tribunal Supremo de Justicia o su Corte Suprema de Justicia funcione, por ejemplo,
en Kosovo, pues, algo que ellos destruyeron. Y bueno, me imagino que tocaremos el tema más adelante Seguramente. de estas cosas, ¿no? Pero en resumidas cuentas, la interpretación del artículo 231 de la Constitución que nos dimos los venezolanos en un proceso refrendario, ¿verdad?, en un proceso constituyente, que fue parte de la hoja de ruta del presidente Hugo Chávez en el año 98, bueno, precisamente dice que el presidente o presidenta de la República electa en elecciones libres, universales y secretas se instalará el día 10 de enero para su próximo periodo presidencial. O sea, aquí los venezolanos y las venezolanas saben muy bien que, Rodolfo, que no es una interpretación, ¿qué dirá aquí? No, Claro. 10 de enero Claro. es 10 de enero. Eso no tiene ningún tipo de interpretación calendario. Entonces, bueno, pero ¿no?, cuando hubiere una situación sobrevenida. ¿Cuál es la situación sobrevenida? Que saben todos y todas las venezolanas, y es conveniente y es sano que lo sepa el mundo, ¿ok? Que hay una Asamblea Nacional que desacató una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia porque incluyeron entre el equipo asambleario de debate de la Asamblea Nacional o de nuestro Poder Legislativo a 3 diputados que costaron 50.000 bolívares para ese entonces cada uno de ellos, y bueno, eso está en el Tribunal Supremo de Justicia. Claro. Y este año, en sentencia del 17 de enero del año 2019, el Tribunal Supremo de Justicia ratifica la situación en desacato de la Asamblea Nacional. Ahora, vamos a hacer una pausa, pero al regreso quisiera hilar con algo que usted dijo. La presencia del imperio norteamericano, de Donald Trump, en el juego político venezolano. Haciendo una especie de introducción para el bloque anterior, para el bloque que viene, siempre se dijo que el gobierno americano veía a Venezuela como una amenaza, siempre enfiló ataques verbales, pero ya no tan solo hemos visto eso, ya hemos visto agresiones a nuestro sistema financiero, a nuestros más altos funcionarios, etc. Yo quisiera que al regreso del corte me hiciera una precisión en ese sentido. Pinto Blanco en Desenlaces. La etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparten que ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado del almirante Pinto Blanco. Almirante, habíamos dado el tema internacional. Quisiera rescatar unas palabras expresadas por nuestro canciller Jorge Arriaza. Dijo que llama la atención en esta oportunidad que el gobierno de Estados Unidos no se haya puesto detrás de un golpe de Estado, sino al frente de un golpe de Estado. Eso de alguna manera no quiere decir que los muchachos demandados, que son los que están en la derecha venezolana, no pudieron hacer la tarea y tuvo que el mismo presidente de los Estados Unidos ponerse al frente de la agresión contra Venezuela. Bueno, fíjate, ¿no? A propósito que, bueno, concluyó la temporada de béisbol y todo esto, ¿no? Mira, es como si tú batearas hit y corrieras para tercera. Es decir, la derecha venezolana, nunca en la historia política venezolana nosotros habíamos tenido una derecha tan torpe. Nunca en la historia política venezolana nosotros habíamos tenido diputados, miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en desacato, que fueran a ir a terceros países pidiendo para que te invadieran. Efectivamente, no hicieron la tarea que Donald Trump les instruyó. Pero no solamente que no hicieron la tarea que Donald Trump les instruyó, sino que tampoco cumplieron las instrucciones que le estaba dando Luis Almagro a Ramos Alud, a Julio Borges y a Barbosa, que también fue otro de los presidentes de la Asamblea Nacional. Efectivamente tiene una hilación el segmento anterior con ir al plano internacional. Es decir, el momento en que el decreto Obama declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, no es otra cosa que el ataque a la revolución bolivariana que viene sufriéndose desde el año 98, desde el año 98, y que viene dándose en los diferentes órdenes
y hablamos de un enfoque multidimensional del ataque de la derecha por lo desprestigiado, por lo deshonrado, por la falta de seriedad, la falta de claridad política, por incluso hasta la traición a la patria, que los llevó a sentarse al señor Ramos Jalub en una banqueta esperando que en una de las sesiones del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos determinara la aplicación de la Carta Democrática de la OEA para sancionar a Venezuela y darle ese beneficio pues, a Obama en su declaratoria de Venezuela como una amenaza. Venezuela, lo digo acá con toda la responsabilidad, sí es una amenaza, pero es una amenaza por 3 millones de viviendas que vamos rumbo a ella. Es una amenaza porque tenemos un ejército de 1 millón de guerreros de nuestro sistema de orquesta infantil y de coros infantiles. Sí somos una amenaza, porque la revolución recibió 300.000 pensionados en edades de pensiones y hoy estamos rayando los 5 millones de personas. Nosotros somos una amenaza porque somos el 5º país en el mundo en la matrícula escolar y universitaria. Por eso es que presumimos que somos una amenaza. ¿Okay? Pero al descalabro político de la oposición, de la derecha venezolana, que dilapidó la victoria que obtuvieron transitoriamente en el año 2015, donde ellos dijeron que iban a eliminar las colas, de los supermercados. Efectivamente. Esa fue su oferta electoral. Fue su oferta electoral. Efectivamente, nosotros estamos afectados por un precio del barril de petróleo que estaba en el orden de los $20. Es decir, que producir el petróleo nos salía más costoso de lo que nosotros lo podíamos vender. Y allí hay algunas reflexiones, allí hay algunas autocríticas que el presidente Nicolás Maduro las ha asumido como ciertas y que creó un clima donde no se tenía el acceso a los bienes y servicios y no se tenía acceso a el sostenimiento en el buen ritmo que llevaban la inversión social, los programas sociales de la revolución bolivariana. Ante esa acometida, y lo decía el presidente Hugo Chávez, ¿verdad? Cuando usted tenga alguna dificultad, usted tiene que acudir al pueblo. Y entonces, bueno, en medio de ese terrible año 2016, después que ellos asumieron la Asamblea Nacional, hoy en desacato, bueno, al calor del pueblo, surgió un sistema popular de distribución de alimentos, que son los comités locales de abastecimiento y producción, donde esa CLAP hay que desarrollarla, donde esa CLAP, esa P, hay que fortalecerla, hay que robustecerla, donde seamos capaces de producir lo que comamos. Pero resumiendo, pues, la vergonzosa actuación de esta derecha que se puso de espalda al pueblo. Caramba, coño, todas las familias pueden tener problemas. ¿Y qué sucede cuando una familia tiene problemas? La familia se abraza, prioriza los gastos que va a hacer, ¿ok? Y, bueno, entre las familias, bueno, buscan resolver. Eso es lo que dejó de hacer la derecha venezolana y por tanto, bueno, sus seguidores, que buena parte, ¿no?, de esa victoria que obtuvieron en el año 2015, se les dilapidó esa victoria y perdieron el sendero democrático. Al perder el sendero democrático, bueno, caramba, se la pusieron en bandeja de plata a los Estados Unidos de Norteamérica. 27 sesiones se realizaron en la Organización de Estados Americanos para aplicar la Carta Democrática a Venezuela, para decir que Venezuela no tenía un perfil democrático en esa sociedad de naciones, que es el hemisferio, que está compuesto por 34 países, que bueno, nosotros, como no vamos a ser patio trasero de Luis Almagro, como no vamos a obedecer las órdenes de la Organización de Estados Americanos y que la Organización de Estados Americanos ha validado a través de algunos países del autodenominado Grupo de Lima, bueno, como está el Perú, como está el Brasil, como está Colombia, bueno, nosotros primero, que bueno, a donde uno lo invita uno no va, ¿verdad? Los venezolanos
no somos de ese tipo de personas. Y segundo, donde hay actitudes antidemocráticas, donde se fraguan golpes de Estado, que es en la Organización de Estados Americanos, en la primera avenida, en la primera avenida, en la avenida Independencia, con la primera avenida. Yo soy egresado del Colegio Interamericano de Defensa y sé que, bueno, los Estados Unidos aportan el 70% de los gastos del funcionamiento y los sueldos y salarios de la Organización de Estados Americanos. Pero fracasaron durante 27 veces para aplicar la Carta Democrática. Ante esos fracasos, Donald Trump asume el comando y control. Asume el comando y control y ratifica, ya termino con esto, Rodolfo, ratifica el decreto Obama, ¿ok? Donald Trump, y comienza a sancionar, supuestamente a sancionar miembros de la Fuerza Armada, a ministra, ¿ok? Eso, Donald Trump, tú no sancionas a nadie. El único organismo en la Sociedad de Naciones que tiene el carácter de sancionar estados es el Consejo de Seguridad, y cuando tu representante fue e invitó para tratar el caso de Venezuela, bueno, la respuesta del Consejo de Seguridad allí fue que siga Venezuela con una ruta de diálogo, de entendimiento y de resolución a través de los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos. Almirante, ¿no es un contrasentido eso que usted indica, que Venezuela ya ha sido catalogada por un presidente de los Estados Unidos como una amenaza inusual y extraordinaria al gobierno de los Estados Unidos, y ahora se pretenda invocar una ayuda humanitaria? Eso no es un contrasentido. Yo le pregunto, ¿qué hay detrás de la ayuda humanitaria? Detrás de la ayuda humanitaria lo que hay es una ratificación de un gobierno amoral, inmoral, perverso, sádico de los Estados Unidos de Norteamérica. Te lo argumento con eso que tú acabas de decir, dicho de otra manera. Los Estados Unidos han bloqueado comercialmente a Venezuela, han perseguido financieramente a Venezuela y han boicoteado la adquisición de bienes y servicios para la agroindustria, para la farmacéutica y para la industria alimentaria del país. Todo eso hay que seguirlo cuantificando. Sería interesante invitar aquí a todos los venezolanos y a las venezolanas que hicieran un ejercicio de revisión de cómo ha sido afectada. Y bueno, yo desde el cargo que estoy haciendo lo propio, pues. Y hemos calculado en 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares, y resulta que la ayuda humanitaria, que no sé si es que está en Cúcuta, no sé si está en Barranquilla, no sé si está por allá, ¿verdad? Donde hay unos productos descompuestos, unos productos piches que te vas a tener que llevar Donald Trump para allá, para Washington, o para Ohio, o para Chicago, te lo vas a tener que llevar. Bueno, fíjate, el costo de eso, nos están dando 20 millones de bolívares, no, te lo están cobrando. De 30.000 millones de dólares, 20 millones de dólares es el 0.06%. 0.06%. Yo le añadiría un poco más, porque resulta que Venezuela le ha pagado a todos los bancos acreedores de deuda en los Estados Unidos de Norteamérica, le ha pagado 60.000 millones de dólares. Es decir, el boicot financiero, la persecución financiera y el bloqueo comercial le ha costado a Venezuela, incluyendo esos 60.000 millones de dólares que hemos pagado deuda, más estos 30.000 que linealmente resumen, ¿verdad?, todo lo que ha sido la expropiación de pedidos de alimentos, de pedidos de medicina, boicot a nuestros deportistas, todo eso cuantificado suma cerca de 90.000 millones de dólares. Si tú a eso lo relacionas con el 20%, mira, es 0.004%. Es decir, es una migaja. Lo que es ayuda humanitaria, ¿verdad?, pareciera ser una bandera de un presidente que se autoproclamó en una concentración pública. Yo no he visto eso en la Constitución. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Y aquí hay, bueno, llamado a la rebelión militar, llamado al desconocimiento, llamado a la insubordinación, llamado a la indisciplina y llamado a la invasión militar. ¿Cómo aplauden
¿Cómo aplaudieron en las Mercedes cuando exhibieron de backing la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cómo aplaudieron ustedes a la bandera de Israel desde la Plaza Alfredo Sadel en las Mercedes, el backing de una de las concentraciones de la oposición? Resulta que ustedes aplaudieron a los dos países, los únicos dos países que han votado de manera consecutiva durante más de 60 años para el bloqueo de Cuba. ¿Será que ustedes están pretendiendo, haciendo lo mismo para Venezuela? Pues Venezuela, tal como fue ratificado por la presencia de más de 149 países el día 10 de enero, cuando se proclamó el presidente Nicolás Maduro, nosotros tenemos un presidente que está al frente de su Fuerza Armada, nosotros tenemos un presidente que está al frente de la política exterior del país, nosotros tenemos un presidente que está al frente junto a su tren ministerial, su equipo de gobierno, bueno, mira, preocupado por buscar encuentros para el diálogo, procurando la recuperación de algunos espacios, preocupado por la asistencia solidaria de la Cruz Roja Internacional, que es el mecanismo, es la figura internacional dentro del derecho internacional público que maneja los temas atinentes al derecho de la guerra, que maneja el tema atinente al derecho internacional humanitario y que maneja el tema de los tratados de los conflictos armados. El concepto de ayuda humanitaria es una modalidad para intervenir la soberanía legítima de los estados, que yo creo que eso podemos hablar, ¿verdad? Así es. En lo que tú más o menos creas conveniente. Pues. Pero usted señaló algo muy importante que yo quisiera, al regreso del corte, retomar. Es el tema de la Fuerza Armada. Usted dijo, tenemos un presidente que está al frente de la Fuerza Armada. Y hemos visto recientemente, lo dejo allí para que me haga comentarios luego del corte, los ejercicios militares. ¿Qué significan para nuestro sistema de defensa y qué significa para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los recientes ejercicios de defensa que hemos visto hace días? Pinto Blanco en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparten que ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado del almirante Gilberto Pinto Blanco. Almirante, hablábamos para cerrar el bloque anterior, retomando algunas palabras suyas, tenemos un presidente al mando de la Fuerza Armada, al frente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué significa en nuestro sistema de defensa los más recientes ejercicios militares que hemos visto? Bueno, Rodolfo, en primer lugar, la Revolución Bolivariana tiene unos elementos éticos y que forman parte pues, de esa cadena de valores que recuperó el comandante Hugo Chávez, ¿no? Y que por definición le dan a una Fuerza Armada Nacional que en primer lugar es bolivariana, cosa que no reconoce un sector de la derecha que sea bolivariano. Le da un carácter anticolonial contra ese saqueo, contra la violación de nuestros primeros indígenas, le da un carácter anticolonial, le da un carácter popular, pues nosotros vemos figuras como José Leonardo Chirino, el negro Andresote, que conformaron gran parte de la comuna, ¿no? Incluso la comuna de los Andes fue uno de los primeros movimientos comunales en la Venezuela de la independencia, ¿no? Pero sobre todo vemos una Fuerza Armada cohesionada. Una Fuerza Armada que se cohesiona desde lo interior, ¿no? Desde lo interno, desde la esencia. Bien, las Fuerzas Armadas de la Cuarta República estaban destinadas a identificar países rojos, países rosados y países azules, ¿no? Era
la hegemonía que tenían los Estados Unidos de Norteamérica en los sistemas de defensa del hemisferio americano. ¿Okay? Pero era la esencia para defender los intereses de los Estados Unidos. Y habían casos, por ejemplo, Rodolfo, en que en la Armada, por ejemplo, había una oficina de intereses de la Armada norteamericana. Y cualquier operación militar, bien sea para adiestrarte o para capacitarte o para una instrucción, tú tenías que tener el visto bueno de los Estados Unidos de Norteamérica en esa oficina que funcionaba en San Bernardino, en la planta baja, en la Comandancia General de la Armada. De igual manera, nosotros teníamos en el Ejército una oficina de los intereses del Ejército de los Estados Unidos, de la Guardia Nacional y de la aviación militar bolivariana también. Bueno, Hugo Chávez rompe el celofán y hace una fuerza armada a semejanza de las necesidades que tuviera la morfología, las amenazas que pudiera tener la República, los intereses energéticos, mineros, auríferos, diamantíferos. Y Hugo Chávez crea un sistema de defensa territorial que ordena la República en base a la morfología, en base a la geografía. ¿Okay? No es lo mismo defender una isla que defender en los llanos. Y crea una doctrina bolivariana de defensa y que es plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su articulado donde le corresponde a todos y a todas los venezolanos la responsabilidad de defender a la patria. Y el deber más sagrado que tienes tú, que tiene tu esposa, que tiene tu hermana, tu sobrino, los camarógrafos, los compañeros acá de producción, el deber más sagrado que tenemos es defender a la patria. ¿Okay? De cualquier manera, el camarógrafo con su cámara cuando estén violando derechos humanos. ¿Verdad? El camarógrafo donde vea por allá viene un avión allá, pa. ¿Okay? Cada quien tiene una responsabilidad. ¿Okay? Entonces, no es una manera de responder, ¿okay?, a un país vecino, ni por el este, ni por el oeste, ni por el sur, de que nosotros todos los años, al inicio de cada año, se realizan unas operaciones militares. El año pasado fueron las operaciones multidimensionales 2018. Este año, nosotros tenemos 200 años.